En el día de hoy, Mingarini fue parte de una audiencia porque, bueno, justamente tiene la lupa judicial puesta sobre su gestión. Por ese tema y en esos detalles vamos a meternos con Claudia Catalín. Claudia, bienvenida, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. No sé si omití algún detalle o cometí algún error. Si me permitís, sí, por favor. Yo integro la mesa Ni Una Menos y Bien. la doctora Paula Kondrack, que fue la otra abogada patrocinante, representa también a la multisectorial. Ahí está, perfecto. Para ser exactos. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué se puede decir de la audiencia de hoy con el doctor Mingarini? Bueno, sí, bien. Hace un rato nomás terminó la audiencia de vista de causa. Ya estamos en las últimas instancias de este proceso que comenzó el año pasado a partir de la conmoción pública que generó ver el video del doctor Mingarini resolviendo, como bien decías, en una causa donde había que decidir sobre un imputado por un caso de violación con acceso carnal y que él decía que, bueno, no entendía cómo podía haberse producido ese hecho y él colocarse un preservativo, con lo cual no dictó la prisión preventiva para ese imputado y lo dejó libre. Eso se viralizó, tomó estado público, conmocionó la provincia, el país, e incluso sabemos que llegó a otros países de Latinoamérica y España, porque la verdad que nos sentimos muy preocupados en esto que después el propio Barraguirre llama reescribir el Código Penal, ¿no? El hecho de usar un preservativo cambiaba el tipo penal y evitaba que se considerara que eso había sido una violación. Nosotros en ese momento nos pusimos de acuerdo desde el movimiento de mujeres y armamos una denuncia con la doctora Paula Kondrack, que suscribieron mujeres de la Ni Una Menos, la multisectorial de mujeres y la Asociación Civil Palabras, donde a partir de este caso hacíamos un pedido formal de jury, entendiendo que este juez no tenía perspectiva de género, incluso detectamos algunos micromachismos en su forma de dirigirse a las fiscalas y demás, y bueno, así fue presentado, luego fue admitida esa denuncia y conforme a la ley es el Procurador General de la Corte quien lleva adelante el proceso y fue él quien encontró más de 10 causas donde evidentemente se podía, digamos, entender que había una ignorancia manifiesta del derecho. Que 10 causas. Más de 10. Que bueno, vengo un poco agobiada de esa audiencia porque cuando uno escucha en la boca de Barraguirre, un poco en 25 minutos, que fue lo que se estableció para tanto la parte acusatoria como para la defensa, desarrollar, escuchar el video y ver, porque el caso ese del preservativo fue como la punta del iceberg, sí, que claro, detonó todo esto. Pero después la investigación del procurador y de su equipo de abogadas encontró otras causales que la verdad a mí me conmocionaron y estábamos todas muy sensibilizadas las que pudimos estar presentes en la audiencia, porque hubo otros casos graves, digamos. Un niño de unos 13 años donde él dibujaba serpientes, decía que las serpientes le causaban dolor, tenía lesiones genitales, que bueno, Mingarini desestimó y consideró que esas cuestiones que el niño mostraba podían estar asociadas a una constipación. O una niña que tenía episodios en la escuela con crisis, la propia escuela denuncia la situación de la menor, se detecta que había habido, o sea que la nena tenía lesiones en zona vaginal, zona anal, y él consideró que, bueno, que esta nena tenía que ir al neurólogo. Entonces, bueno, realmente estamos todas muy conmocionadas porque ya también yo venía diciendo, ¿no?, la falta de perspectiva de derecho, de perspectiva de género, cómo aplica el derecho el juez en los casos particulares. No tuve en cuenta decir que también el interés superior del niño estuvo absolutamente desconsiderado y no aplicado en estas causas. Y bueno, y ponernos un poco en la piel de quien tuvo esas situaciones como víctima, pensar estas resoluciones, porque bueno, luego la defensa argumenta algo que sabíamos que podía ser, que bueno, los jueces no se los puede juzgar por el contenido de sus sentencias, porque el propio sistema judicial tiene un sistema que a través de las apelaciones y demás va subsanando si hubiera errores. Pero acá ya esto excede el contenido de las sentencias, es la forma en la cual Mingarini aplica el derecho, las normas nacionales, las normas internacionales que forman parte de nuestro plexo normativo a partir de la reforma de la Constitución, todas las convenciones internacionales, como decía la del Niño, pero también la CEDAW, Belén do Pará, la ley Micaela, y cómo él en el razonamiento
bueno, llega a estas conclusiones que incluso la defensa reconocía, que el propio Mingarini dijo, bueno, la frase del preservativo no fue una frase feliz. Y luego Barraguirre se preguntaba en la réplica si, bueno, podemos permitir que un juez diga lo que le parece, lo que se le viene a la cabeza en el momento, lo que tiene impectore, si es lo que esperamos, ¿no? Aparte, de un las juez. normas que recién mencionabas es como que no existieran para Mingarini. Exactamente. Claramente. Y a esto agregarle una causal más, que fue un caso de otro abuso sexual donde Mingarini, como juez, antes había estado como defensor del mismo caso, y llama a la abogada defensora. Se pasaron incluso parte de los audios en la propia audiencia de hoy, donde él le da indicaciones a la abogada defensora de cómo tenía que encarar ese caso, porque él había sido defensor antes, él en el rol de juez, que bueno, le iba a tocar por su turno atender esa causa, bueno, termina recusado, excusándose, bueno, o sea, ya esto excede el tema del derecho en sí, también hay una cuestión de ética, ¿no?, que fue cuestionada por el procurador, y que, bueno, obviamente la defensa argumentó en su favor con esto que decía, también argumentó respecto de si habían sido apelados o no los fallos, si hubo o no daños consecuentes con esos fallos. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si en el caso del preservativo, al dejarlo libre, hubiéramos tenido que lamentar un femicidio? No quiero ser contrafáctica, pero eso nadie puede saberlo, ¿no? Por eso estamos cuestionando el desempeño y cómo este juez aplica el derecho a los casos concretos, pensando también que nosotras, sus hijas, sus hermanas, pueden ser víctimas de este tipo de causales, de delitos, y luego un juez decir, bueno, desestimo la prueba genética, desestimo las pruebas médicas, desoigo a los pediatras, desoigo los informes de las escuelas. Creemos que no es así como esperamos que un juez resuelva, y por eso nuestro llamamiento es a que queremos una justicia diferente. Por eso también llamamos a la sociedad a manifestarnos, no solo las mujeres, sino que entendamos que el reclamo hacia la justicia es un reclamo de las mujeres, pero es un reclamo de la sociedad, y que necesitamos cambios en la justicia. Y tienen la oportunidad, en este caso, de mostrar los que integran el jury, que son toda la Corte Suprema, el senador Traferri, el diputado Puyaro y 2 representantes de colegios de abogados, tienen la oportunidad de mostrarnos si también quieren una justicia diferente. El año pasado nosotros contamos los 11 motivos por los cuales Mingarini tenía que ser destituido directamente. No recordaba ese número, no recordaba las acá lo contamos, 11. Sí, acá lo contamos. No sé si caso por caso, pero contamos 4 o 5 casos emblemáticos. Y creo que hay uno más, que son 12. Sí, hay varios más, pero bueno, también en la audiencia hoy se acortó porque el tiempo era muy ajustado. Claro. Vos sabés que estaba pensando, ¿quién es la abogada de Mingarini? La doctora Strata. Una mujer, ¿no? Estrata. Sí. Todos tienen derecho a la defensa, así que no. Obviamente. No, es opinable, pero no en este momento quizás. Ahora, Mingarini en algo la razón tiene en esto. Si los fallos de él fueron apelados y no hubo remedio en esa apelación a su posición machista, uno podría decir, bueno, el sistema termina avalando a Mingarini al final del camino, ¿no? Entonces uno podría decir, Mingarini no es el problema es el sistema que permite que que exista un Mingarini. Un poco y un poco, porque bueno, eso era parte de la argumentación de la defensa, que bueno, después el propio Barraguirre, mejor dicho, en la exposición del doctor Barraguirre, en uno de los casos apelados, justamente el argumento era que el doctor Priumántaras había llegado a la misma conclusión de Mingarini, pero con otra argumentación, con otra fundamentación, porque justamente la defensa se funda en la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué decía Barraguirre? Bueno, Mingarini lo estamos cuestionando por cómo razona, cómo desestima las pruebas, cómo desoye, cómo él interpreta la aplicación al caso concreto. Y dice, bueno, yo no soy médico y no sé, pero hay informes médicos y hay pruebas genéticas. Claro. Entonces, bueno, en un caso de estos que tiene que ver con esto que preguntaba, justamente la conclusión termina siendo la misma, pero el proceso, la fundamentación es adecuada. Nadie cuestionó la resolución final en la otra instancia, porque fue conforme a derecho y con una fundamentación y una elaboración de un razonamiento que tenía una serie de fundamentaciones, de pruebas merituadas,
que es lo que tiene que hacer el juez. Pero no se cuestionó el razonamiento entonces de Mincarini ahí. Nosotros ese fallo con Priau como firmante. Sí. Ahí se llega a la misma conclusión con un camino distinto. Exactamente. Pero ese razonamiento, ese camino de Mincarini, no se cuestiona en la resolución. Nosotros cuestionamos cómo hace el procedimiento. Por eso, sí. Exacto. Por eso no quiero faltar a los datos finos porque no los tengo. No digo ustedes, Sí, digo sí. el sistema Claro. no cuestiona el razonamiento. Exacto, porque bueno, también el sistema tiene esta cuestión de que las distintas instancias van como subsanando si hubiera fallos, porque obviamente, bueno, a veces no se llega a la verdad tan directamente, las partes pueden estar en desacuerdo, pueden aparecer nuevas pruebas. Bueno, obviamente sabemos que el camino judicial es largo. Pero bueno, también cuestionamos que no puede ser que en ninguna instancia tienen que pasar estas cosas. Exacto. Porque una de las argumentaciones de la defensa era, bueno, se apeló, no se apeló, pero no está ahí la cuestión. La cuestión es qué jueces tenemos fallando en situaciones donde está la vida, la libertad, los bienes de una persona, ¿no? Es la justicia posible, en donde el juez de cámara que revisa el fallo, que pueda revisar una barbaridad, dice, bueno, lo remediamos dándole vuelta el fallo en la apelación y también podemos satisfacer la expectativa de la defensa, que llegó a una apelación para darlo vuelta y frente a esta situación se va a quedar conforme. La defensa no termina diciendo, miren que este fallo es una barbaridad porque queda conforme con esta apelación, y los jueces tampoco, son bastante... la corporación funciona así, la corporación hay apelaciones donde la devolución es tremenda, donde se habla de desconocimiento de la ley, en algunos fallos se escribe, pero sin embargo eso no sube, no se sanciona. Por eso es tan difícil lograr llegar a una instancia como la que estamos en este momento con el juez Mingarini. Recordemos que hace 10 años se logró otra destitución del juez Muse Chemes, también por cuestiones misóginas. Y bueno, es muy difícil acceder al proceso, es muy difícil que admitan la denuncia, que bueno, lo logramos por unanimidad, pero también con las mujeres en la calle y en la puerta de tribunales, ¿no? Claro. Bueno, ahora estamos en esta instancia, ya quedan 10 días hábiles para que los miembros del tribunal decidan si lo absuelven y lo devuelven al cargo y le devuelven los sueldos que les estuvieron reteniendo o lo destituyen. Nosotras confiamos y bueno, esperamos que toda esta manifestación social que estamos haciendo, no solo las mujeres, sino bueno, toda la sociedad, por la preocupación que tenemos ante la justicia y poniéndonos un poco en los zapatos. Digo, si él volviera a ser juez, ¿a quién de nosotras o nosotros nos gustaría que estuviera de juez en alguna de nuestras causas y que los niños, niñas, adolescentes, mujeres tuviéramos este tipo de resoluciones, ¿no? Donde no se atendiera si se nos pidiera que fuéramos la víctima perfecta, la víctima que resiste, que se atendiera el consentimiento y que se diera, por supuesto, el consentimiento de las víctimas en los casos de violación, que no se atendieran las lesiones en la zona genital y se dijera que, bueno, es una constipación. Es terrible. También decíamos, ¿no? Si estos casos se pusieran en un examen de un concurso de oposición para ser juez, ¿estas respuestas pasarían el examen? Este postulante no quedaría desestimado con este tipo de resolución. Entonces, se puede permitir que un juez que, no en una, como la del preservativo, en más de 10 causas tuvo este desempeño cuestionable y ha manifestado esta no aplicación del derecho a los casos concretos, ¿puede seguir siendo sostenido como juez? En una provincia donde el multiple choice fue la alternativa para calificar a los aspirantes a jueces. Es también otro capítulo el tema de selección también, donde bueno, vimos lo que pasa con los pliegos, ¿no? Lo complejo que es llegar a tener jueces sentados en los estrados, ¿no? Se pide, supongo que sí, que se pide hoy haber, aunque sea leído la ley Micaela. Sí, yo he visto muchos exámenes a jueces. Donde sobre todo en las entrevistas se les pregunta qué opinan y qué saben de la ley Micaela. Pero bueno, también en eso somos críticas del movimiento de mujeres y decimos, no sirve solo tener el papelito de la capacitación y haberse sentado 3 horas a escuchar de qué se trata. Después hay que hacer un seguimiento, hay que aplicarla, seguir evolucionando y hay que aplicarla, precisamente. Hay que aplicarla a los casos concretos y tener esa mirada de igualdad de derechos, que es ni más ni menos que la ley Micaela, ¿no? ¿Cabe una denuncia después si se es destituido? ¿Una denuncia penal, digamos, contra? No he estudiado ese tema, así que no me
me animo a anticipar nada, pero bueno, vamos a esperar a ver la resolución y bueno, esperamos que prime la razón, ¿no? Y esta sensación, porque también algo que insistía mucho el doctor Barraguirre, los jueces tienen que imantar los conflictos, los jueces tienen que desactivar los conflictos y tienen que generar la confianza necesaria para que la ciudadanía vaya a la justicia a resolver sus conflictos. La conducta de Mingarini hizo todo lo contrario. Generó escándalo público que traspasó las fronteras y que no genera legitimidad en la justicia. Uno termina desconfiando de la justicia con ese tipo de resoluciones. Con lo que vos decías recién, supongamos que, ojalá que no pase, pero que vuelvan a su cargo a Mingarini con los sueldos que le estuvieron reteniendo y todo lo demás. La posibilidad de que te juzgue Mingarini es toda una cuestión que despierta un montón de sensaciones que a mí particularmente no me gustan. A mí. Seguro. Debemos ser muchos más los que sentimos lo mismo. Entonces, bueno, esperamos que justamente se reflexionen estos días que tienen según la ley, que son 10 días hábiles. Y bueno, y vamos a seguir exigiendo que se destituya a Mingarini porque, bueno, es lo que creemos corresponde después de haber demostrado con la solvencia que lo hizo hoy el procurador, con los videos, con los audios, con los dibujos de los niños, que realmente sensibilizan a cualquiera que lo vea y preocupa que haya jueces que resuelvan de este modo, ¿no? Cuando fue lo de Mingarini, me acuerdo que fue lo de Mingarini y lo de Busaniche resolviendo sobre la causa del Banco de Santa Fe, salvándolo a su padre, que había sido presidente del complejo Piedras Blancas, y Piedras Blancas era un acreedor importante del Banco de Santa Fe, del ex Banco de Santa Fe. Y me acuerdo que a mí tuve que prácticamente llevar análisis, presentar análisis de sangre, bucodental, certificado de aptitud, para pedir información en el Consejo de la Magistratura del legajo de los dos. Yo pedí el legajo de los dos, me lo dieron. Pero fue como periodista y uno con cierto nivel de conocimiento, ¿no? No podríamos decir que uno es una estrella, pero tiene un nivel de conocimiento que dice, bueno, llama a tal persona, necesito esto. ¿Con qué fines? Periodístico, y no debería haber grandes problemas. Tuve grandes problemas. El legajo de Busanich y el legajo de Mingarini, leerlo ya te das cuenta que no podía terminar bien. Y sin embargo prosperaron sus pliegos y fueron jueces. Eso por un lado, como una opinión. Por otro lado, el radar hay que afinarlo. Es impresionante lo que están haciendo ustedes. Yo te lo dije, Claudia, te lo digo ahora al aire, te lo dije en otro momento charlando en privado. Es buenísimo lo que han hecho ustedes. Es muy, muy bueno. ¿Qué es lo que debería hacer la política, Héctor? Y el radar debe estar atento a estos casos porque esta audiencia se dio un domingo 31 de mayo en el subsuelo de tribunales con una chica pobre. Y de no haber habido una periodista inquieta o algún funcionario indignado que le dijo a esta periodista inquieta, no sé cómo fue la situación, mirá esta barbaridad, no trascendía. No trascendía. Sí, y a colación con eso, creo que el rol del periodismo también es fundamental. Tal cual. En difundir, visibilizar y generar esta conciencia pública y social, ¿no? Porque, bueno, como dije antes, tenemos una demanda hacia la justicia. El Poder Judicial siempre es una de las patas a las cuales reclamamos y esperamos cambios. Queremos una justicia transparente, accesible, cercana, justa, idónea, capacitada. Y eso es lo que en el fondo estamos reclamando, por eso estamos convencidas de que este reclamo excede lo que decimos las mujeres. Esto nos tiene que preocupar como sociedad y bueno, y cambiar la justicia es parte de tener también una sociedad distinta y una sociedad que no resuelva sus cuestiones interpersonales a los tiros, como pasa en los barrios de Santa Fe, o bueno, o las cosas sangrientas que pasan en Rosario y que a todos nos sensibilizan. Hay que hacer un trabajito en muchas órbitas y en muchos ámbitos. ¿Cuándo se conoce el fallo? Bueno, tienen 10 días hábiles para resolver, no sabemos. Lo pueden hacer mañana como el último día hábil, así que estamos en espera. Último día hábil cerca de jueves o viernes de la semana que viene. La semana que viene. ¿Y es nominal, digamos, es que el voto está...? La verdad es que debería estar escrito, entiendo, y con los votos, a menos que sea unánime, pero los votos seguramente van a estar manifiestos. 10 integrantes, de los cuales 9 son varones, además. Así es. Del jurado estamos hablando, ¿no? Sí, ¿Qué dato ese? Sí, bueno, por eso también al principio decíamos, ¿no? Un tribunal de enjuiciamiento que no tiene paridad,
que tiene un procedimiento secreto y que tenía 240 días para resolverlos, cual nos parecía el año pasado a los inicios muchísimo, pero bueno, este año también estuvimos haciendo presentaciones con la doctora Kondrack, pedíamos que, habiéndose clausurado el periodo de prueba, se aceleraran un poco los tiempos, así que logramos que esto se anticipara un poquito, pero entendemos que debería ser también algo a analizar y a revisar legislativamente, ¿no? En tiempos donde también las mujeres del MPA están pidiendo paridad para el Ministerio Público de la Acusación, por ejemplo. Así es. Se me ocurre. Pero bueno, nos gustaría quedarnos muchísimo más hablando de este tema. Seguramente, Claudio, te vamos a convocar nuevamente en algún momento. No hay problema.